Hey, Dios te bendiga, mi amado hermano o amigo que nos escuchas en esta hora. Quiero compartir con ustedes una hermosa palabra que nos encontramos en la carta de los Gálatas, que escribe el apóstol Pablo. En el capítulo 4 de Gálatas, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El día de hoy estaremos hablando del tema el privilegio de la adopción. Somos hijos adoptados de parte de nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay veces que nosotros nos apartamos tanto que llegamos a pensar de que estamos solos, de que no hay nadie a nuestro alrededor. Llegamos a pensar y a sentirnos como huérfanos. Pero la buena noticia es que tenemos un Padre. Hay veces que cuando miro con sinceridad hacia mi interior, me siento tan abrumado, llegando a pensar que en realidad ya no hay esperanza. Pero la buena noticia llega como una canción, como un canto hacia mi vida, este pasaje en donde dice que hemos recibido la adopción de hijos. Entonces la buena noticia es de que tenemos un Padre. No todas las personas tienen el privilegio de ser guiados por el Espíritu, pero aquellos que somos creyentes, aquellos que somos hijos de Dios, gozamos de este privilegio de ser guiados por el Espíritu de Dios. Cuando quieras desmayar, cuando eres reprendido de parte de Dios, cuando eres azotado de parte de Dios, cuando tú quieras desmayar, recuerda que Dios, a quien Él ama, Él disciplina. A quien Dios toma como hijo, Él lo disciplina. Entonces nosotros debemos de aprender incluso a regocijarnos y a dar gracias en medio de la disciplina que Dios muchas veces impone a sus hijos. Tal vez aquí en esta tierra tú tengas que padecer, tengas que sufrir en muchas ocasiones, pero hay una esperanza viva y esa es la que nos sostiene, que si somos hijos, somos herederos juntamente con Cristo. Amén. De ahí entonces el tema, el privilegio de la adopción. Pero hay un par de cosas que nosotros debemos de entender. ¿De quién éramos nosotros hijos antes y por qué la necesidad de ser redimidos? Bueno, la palabra del Señor afirma una y otra vez de que nosotros éramos por naturaleza hijos de ira. Ese es el título que se nos da a nosotros en la palabra del Señor, siendo por naturaleza hijos. De ahí la necesidad de que ahora Dios nos adopte a nosotros. Nosotros vivíamos como esclavos, por eso el Señor nos viene a redimir, a comprar. Dice la palabra del Señor en el texto que leíamos al principio, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese, ahí está esa palabra, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Bueno, esa palabra en el original la palabra redimir es la palabra agorazo, del griego agorazo, que significa comprar. Tiene la idea de una persona que iba en aquellos tiempos al mercado de esclavos y pagaba un precio para que este esclavo fuera libre. De esa manera estaba siendo redimido, estaba siendo agorazado, por decirlo así. Pero también se usa otra palabra en el original para redimir, que es la palabra exagorazo. Es decir, que se paga un precio más alto para que aquel esclavo no solamente quede libre, sino que nunca más vuelva a regresar a ese mercado de esclavos.
Bueno, nosotros éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de nuestros deseos, éramos esclavos de la naturaleza pecaminosa de nosotros. Vivíamos bajo el pecado, hacíamos lo que el pecado quería en nuestras vidas, pero Cristo vino para comprarnos, y no solamente para hacernos libres, sino para que nunca más volvamos a estar en un estado de esclavitud. Eso ha hecho nuestro Señor Jesucristo por nosotros. De ahí entonces la necesidad de que Dios nos redimiera. Éramos por naturaleza hijos de esclavos y estábamos viviendo bajo esclavitud. Ahora, nuestro texto dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó antes de que viniera Cristo? Hay dos grandes aspectos que nos muestra la palabra del Señor que sucedieron antes. Una promesa que Dios hizo a Abraham, la cual tenía que ser creída, que era a base de la fe, y la otra es una ley que Dios dio a un pueblo que había sido redimido, a un pueblo que había sido sacado de esclavitud de Egipto. Entonces Dios da una promesa y Dios también da una ley. Si tú ves en Génesis, en el capítulo 12, ahí vemos cómo Dios llama a Abraham. En los versículos 1 al 3 de Génesis, del capítulo 12 de Génesis, dice la palabra de Dios: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí Dios le está dando una promesa a Abraham, le dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aunque todavía en ese momento Abraham no entiende de qué manera todas las familias de la tierra, de qué manera tú y yo íbamos a ser bendecidos, hasta ese momento Abraham no ha entendido eso, pero más adelante Dios va a especificar de qué manera y por medio de quién Dios iba a bendecir a todas las familias. Ahí entonces Dios está dejando claro que Él va a bendecir a todas las familias de la tierra. Los días pasan, Abraham se movió desde la tierra de Ur de los Caldeos, pasando por esa tierra prometida, por Canaán, hasta llegar a Egipto, allá al otro lado del Nilo. En el capítulo 15, Dios le vuelve a hablar a Abraham, quien venía de librar una batalla rescatando a su sobrino Lot, y quien Abraham también había por ahí tenido un encuentro con el rey de Salem, con Melquisedec. Entonces ahora Dios vuelve a hablar por medio de una visión a Abraham y le ratifica aquella promesa que le había hecho antes cuando vivía en la tierra de Ur de los Caldeos. Ahora que está en Egipto, Dios le vuelve a hablar, y esto es lo que le dice en el capítulo 5, versículos 1 al 6. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Nota cómo Dios le dice a Abraham: no temas, no tengas miedo, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Tu recompensa, tu promesa, Abraham, será grande. Eso es lo que el Señor le está prometiendo a Abraham. Pero Abraham, al igual que usted y al igual que yo, tenemos a veces debilidades, tenemos quizás dudas, tenemos cosas que nos inquietan. Y Abraham, el tiempo había pasado en la vida de Abraham. Abraham se había movido desde tierras lejanas y Abraham tiene una inquietud, y esta es la que Abraham le presenta al Señor. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, es decir, no me has dado descendencia, no me has dado hijo, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa.
Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, es decir, el esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Ahí Dios está ratificando aquella promesa que Dios le había dado a Abraham, en la cual cuando le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí ahora le está diciendo con más claridad Dios a Abraham: ¿sabes qué? Un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó, dice, a Jehová, y le fue contado por justicia. Aquí entonces Dios promete a Abraham que un hijo suyo sería el heredero y no el esclavo. Abraham creyó esa promesa. Esa promesa que Dios le dio a Abraham, ahí dice la palabra que Abraham creyó esa promesa y le fue contado por justicia. Es decir, y fue declarado Abraham sin culpa. Abraham no tenía que hacer obras, Abraham no tenía que hacer sacrificios, Abraham no tenía que cumplir una serie de reglas. Abraham le creyó la promesa a Dios, en la cual él y todos sus descendientes, todas las familias de la tierra, iban a ser bendecidas por medio de un hijo que Dios le estaba prometiendo. Tú y yo, en el tiempo, cuando se cumple el tiempo en el que viene Cristo, íbamos a ser bendecidos por medio de esa promesa. Abraham cree a Dios y le fue contado sin culpa. Nosotros también somos declarados sin culpa por la fe, por creer en el hijo de la promesa. Después, en el tiempo, nace un hijo de Abraham, a quien a quien Abraham le llama Isaac. En el capítulo 22, Dios le pide que le ofrezca a su hijo, y Abraham obedeció, por lo cual Dios le vuelve a recordar la recompensa. Ya es la tercera vez en la que Dios le vuelve a recordar la promesa a Abraham. Génesis capítulo 22, versículos del 16 al 18. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová. Oye bien, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Y aquí el Señor ratifica su promesa: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Ahí Dios le está diciendo: en tu simiente, no en tus simientes, no en tus descendencias, no en tus hijos, en tu simiente. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo, esa descendencia en la cual Dios iba a bendecir todas las familias de la tierra. Es nuestro Señor Jesucristo. Gloria sea a su nombre. Entonces aquí vemos a Dios ratificando su promesa, diciendo que en su simiente, diciéndole a Abraham: en tu simiente serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. Eso es aquí en el apóstol Pablo termina diciendo que esa promesa es nuestro Señor Jesucristo. Luego, en el tiempo, Dios dio una ley a Moisés. Esta es la otra cosa de la cual te quiero hablar. Ya vimos cómo en la primera parte Dios da una promesa. Abraham cree esa promesa. Esa promesa en la cual iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Esa simiente es nuestro Señor Jesucristo. Hay que creer en Él. Ahora Dios da una ley. Pero esta ley Dios se la da al pueblo por medio de Moisés, a un pueblo que ya había sido salvado de esclavitud. Vivían en Egipto, el pueblo de Israel esclavizado, y ahora Dios le da una ley a este pueblo, pero esa ley no era para salvación, esa ley no era para redimir. Esa ley estaba siendo dada a un pueblo que ya había sido salvado, que ya había sido redimido. Entonces, esta ley, la cual dice el salmista es buena, es pura, es perfecta, pero no fue dada para salvación, ni tampoco para heredar aquella promesa que había sido dada por fe,
sino que esta ley fue dada para mostrar el carácter santo de Dios y al mismo tiempo revelar la pecaminosidad del hombre. La ley fue dada, cuando tú miras la ley, cuando tú miras la palabra de Dios, en esta ley tú puedes ver lo santo que es Dios y al mismo tiempo tú puedes ver en esa ley lo pecaminoso que somos nosotros, lo pecaminoso que es el hombre. Al ver la ley, tú abres los 5 libros de la ley y tú puedes ver ahí, apreciar, tú puedes contemplar la santidad de nuestro Dios. Y al mismo tiempo, al contemplar esa santidad de Dios y las exigencias, las demandas de ese Dios, tú también te vas a dar cuenta lo imposible que nos resulta salvarnos en ella. Esta es la ley. Nos muestra la santidad de Dios y nos muestra nuestra pecaminosidad y lo imposible que es salvarnos por medio de esa ley. Santiago también habla de esta imposibilidad. En Santiago, en el capítulo 2, versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Entonces tú puedes decir, yo voy a procurar guardar toda la ley. Pero si tú ofendes en un punto, si tú faltas en un punto de la ley, tú automáticamente eres culpable de todo. Tú puedes pensar en cuántos puntos hemos faltado a la ley, al carácter moral de Dios. En muchos. Lo cual nos hace imposible que nosotros podamos salvarnos por medio de la ley. ¿Qué es vivir bajo la ley? ¿Qué es vivir bajo la ley hoy en día? Bueno, es tratar de ganarse el favor o la bendición de Dios con lo que hacemos. Es tratar de ganarse el favor o la bendición de Dios con cosas que nosotros hacemos, cumpliendo una serie de reglas, pero descuidando otras. Y si cumplimos unas, pero fallamos en otras, terminamos siendo culpables de todos los mandamientos de Dios. Por ejemplo, muchos en lugar de amar, hablar con el Padre mediante la oración, lo ven como algo que debo hacer o de lo contrario Dios me va a castigar. Pero bueno, tú estás viviendo bajo la ley, parece. Parece que tú estás viviendo bajo la ley. Porque nosotros debiéramos amar, tener comunión con el Señor. Amar, orar, amar, hablar con nuestro Padre que nos ha adoptado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amar, tener comunión con Él. Y no verlo como algo que tengo que hacer y que si no lo hago me va a castigar por eso. Otros, en lugar de amar leer la palabra, lo ven como una tarea que tienen que hacer y de lo contrario Dios estaría airado contra ellos. Tenemos que amar la palabra de Dios, tenemos que amar leer la palabra de Dios. Es necesario para que por medio de ella seamos transformados, para que por medio de ella nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo. Es necesario leer para alimentar nuestra vida espiritual. Es el pan de vida, la palabra de Dios. Pero no tenemos que hacerlo no tenemos que hacerlo con la motivación con la motivación equivocada de que Dios se va a irar contra nosotros porque no leímos. Debemos de leerla porque la necesitamos en nuestra vida. Muchas veces ayunamos con la motivación equivocada. A veces para parecer más espirituales y otras veces para obtener algún beneficio de Dios. Si tú estás haciendo eso, tú estás aguantando hambre nada más. Deberíamos de hacerlo para acercarnos más a Él. Deberíamos de hacerlo, deberíamos de ayunar para apartarnos por un tiempo específico del ruido del mundo, de las malas noticias, de las redes sociales, de un sinfín de cosas, de
de un montón de cosas para contemplar mejor su presencia, para escuchar mejor su voz, para aprender a obedecerle mejor, para amarle más, para servirle mejor a nuestro Señor. No debemos de hacerlo para aparentar más, para aparentar de que somos más espirituales. No debemos de ayunar para creernos mejor que nuestros hermanos, porque con eso solamente estamos aguantando hambre. Debemos de ayunar para estar más cerca de la presencia de nuestro Dios. Debemos de ayunar para escuchar mejor su voz, de apartarnos un momento de tanto ruido del mundo, de las redes sociales y de todo el bullicio que está en nuestro entorno, para tener ese tiempo cercano con nuestro Padre que nos ama. Pero entonces, si la ley no nos salva, si la ley no nos redime, si yo trato de cumplir la ley y si ofendo en un punto, me hace culpable de todos, pero entonces ¿para qué sirve la ley? Bueno, el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los hermanos de Gálatas, de Galacia, entonces él asume de que estos hermanos se van a hacer este tipo de preguntas también. Así que en el capítulo 3 y su versículo 19, que es el contexto del texto del texto principal que nosotros leíamos, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Dice el apóstol Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Quién es la simiente a quien fue hecha la promesa? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué sirve la ley? Para encerrar todo bajo pecado, para que todos nosotros ahora sepamos de que estábamos bajo pecado. La ley nos hace ver lo pecaminoso que somos nosotros, la ley nos hace ver la santidad de Dios, las demandas de Dios, y que nosotros hemos transgredido esa ley hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, quien vino bajo la ley, que cumplió la ley, que no vino a abrogar la ley, y entonces de esa manera vino para redimirnos a nosotros. ¿Acaso la ley es contraria entonces a las promesas de Dios? Bueno, el apóstol Pablo una vez más responde, capítulo 3, versículos del 21 al 22. Dice Pablo: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Diga conmigo, en ninguna manera. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Dice, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Esto Pablo nos está diciendo que la ley no nos puede dar vida. La ley no nos puede salvar, la ley no nos puede vivificar, no hay manera. Porque si hubiera sido así, entonces nosotros hubiésemos sido justificados por medio de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Nosotros alcanzamos esa promesa, nosotros somos bendecidos esa promesa que se le hizo a Abraham en aquel tiempo, dice, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. De modo que ahora tú y yo alcanzamos esa promesa poniendo la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? Capítulo 3, versículo 24 de Gálatas. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pablo está diciendo que la ley ha servido como un ayo, es decir, como un instructor, como un maestro, como un guía que nos lleva a Cristo, para que de esa manera nosotros seamos declarados sin culpa. ¿Te das cuenta lo maravilloso? ¿Te das cuenta del privilegio de la adopción? Un ayo era un guía, un ayo era un instructor. En aquellos tiempos era un siervo
que era encargado de llevar a los niños a la escuela. Aquí la ley entonces sirve como un instructor que nos lleva a Cristo. La ley nos toma de la mano. La ley nos dice, sabes, ahí donde tú estás es imposible que tú te salves. Ven, te voy a llevar a tu Salvador. Ven, te voy a llevar a aquel que vino para redimirte de tus pecados. Ahora bien, si la ley nos ha traído a Cristo, entonces, ¿qué somos? Esta es la buena noticia, este es el privilegio de ser adoptados. Capítulo 3, versículos 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén. Si la palabra, si la ley nos ha traído a Cristo, ciertamente nosotros somos hijos de Dios, somos linaje de Abraham, somos herederos según la promesa. El privilegio de la adopción. El apóstol Pablo, hasta aquí nosotros hemos visto estos dos grandes conceptos a manera amplia de lo que sucedió antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo para redimirnos. Una promesa, Abraham por medio de la ley, por medio de la fe, y una ley dada por medio de Moisés, pero que no es para salvación, sino para encerrarlo todo bajo pecado, que no es contraria a la ley, sino que nos lleva a Cristo. Entonces, vimos estos dos grandes puntos. Cuando Pablo escribe a estos hermanos de Galacia, tenía una preocupación. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo? De que estos hermanos, habiendo sido edificados por medio de la fe, habiendo heredado, aquella promesa que es por fe, ahora querían vivir bajo las obras de la ley, como muchos hoy en día. Muchos hoy en día viven viven por medio de la fe, pero quieren estar haciendo obras de la ley. Y el apóstol Pablo escribe en el capítulo 3, versículo 1 al 5, a estos hermanos. Oh Gálatas insensatos. Esa palabra insensato se puede traducir como tontos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo está diciendo, ¿quién os convence a ustedes de que ya no obedezcan la verdad, sino que empiecen a vivir bajo la ley, cuando claramente a ustedes ya se les mostró que Jesucristo ya fue crucificado por nuestros pecados? Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Hermano, pregúntate tú, ¿recibiste el Espíritu Santo por obedecer la ley o por el oír con fe en Jesucristo? Obviamente que que recibimos el Espíritu Santo por el oír con fe en nuestro Señor. Dice Pablo, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vas a acabar por las obras de la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, hablando de Cristo, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? El apóstol Pablo les está diciendo, si Cristo, quien les ha suministrado, quien les ha dado el Espíritu, y que también hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace porque ustedes obedezcan la ley o porque oyeron por la fe? Porque hemos oído por la fe. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, esta era la preocupación de Pablo. Y muchos de nosotros hoy en día estamos tratando también de cumplir la ley
con nuestras obras, cuando debemos de recordar que Cristo hace maravillas entre nosotros, cuando debemos de recordar que el Espíritu de Dios habita en nosotros, cuando debemos de recordar que el Espíritu de Dios es el que nos guía, es el Espíritu de Dios el que nos mueve a nosotros, es el que nos llena a nosotros, pero lo ha hecho porque nosotros hemos creído en Cristo Jesús y no por las obras que hemos hecho. Hay algunos privilegios, ya para ir terminando, de ser adoptados, que quiero que nosotros veamos algunos privilegios de ser adoptados. En primer lugar, podemos hablar con Dios como hijos. Romanos capítulo 8, versículos 15 al 16. Podemos hablar con Dios como hijos. Es un privilegio. Dice la palabra, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Con el apóstol Pablo está diciendo de que que nosotros no recibimos un espíritu de esclavitud ni de temor, sino un espíritu de adopción. Por el cual clamamos, Abba, Padre, Padre hermoso, Padre querido, Padre glorioso. Ese es el espíritu que nosotros hemos recibido. Podemos hablar con él. Cuando el Señor Jesucristo enseñaba a sus discípulos a orar, Él les dijo, mas cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos, y sigue la oración. El Señor le estaba enseñando a sus discípulos de que nosotros podemos acercarnos al Padre, que nosotros podemos acercarnos como hijos a nuestro Padre y hablarle y decirle nuestras necesidades y contarle al Señor nuestros sufrimientos y pedirle al Señor que Él obre en nuestras vidas. Pero tenemos todo ese privilegio de acercarnos como hijos y hablarle a Él como un Padre. Número 2, Él nos entiende como un Padre amoroso. Él nos entiende como un Padre amoroso. Salmo 103, versículos 13 y 14. Dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El Señor sabe que nosotros somos débiles, Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que nosotros somos polvo, dice su palabra. Y Él hace una ilustración así como un padre amoroso, como aquel papá que va con su hijo y que ese padre cuida de su hijo y que ese padre se compadece de su hijo cuando el hijo tiene necesidad, cuando el hijo le falta esto, cuando el hijo le falta lo otro. De la misma manera, Dios dice, así como el padre amoroso se compadece de su hijo, de la misma manera yo me compadezco de mis hijos. De la misma manera yo le doy a los hijos míos lo que ellos necesitan. De la misma manera yo suplo en mis hijos lo que estos necesitan. Él se compadece, Él conoce nuestra condición. No debemos de tratar de aparentar lo que no somos delante de nuestro Dios, pues Dios conoce nuestra condición y Él se compadece de nosotros. Otro privilegio, en tercer lugar, un privilegio más que nosotros tenemos como hijos, es de que somos guiados por su Espíritu. Si hay algo que nos distingue a nosotros de aquel que no ha creído en la promesa, de aquel que no ha creído en la simiente que es Cristo Jesús, es de que nosotros, los que creemos, tenemos y somos guiados por el Espíritu y ellos no. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tenemos el privilegio de ser llevados por el Espíritu. Tenemos el privilegio de ser traídos por el Espíritu. Tenemos el privilegio de ser movidos por el Espíritu de Dios, de ser gobernados, de ser controlados, de ser guiados, de ser inspirados, de ser movidos por el Espíritu de Dios. En el original, esa es la idea de ser guiados, llevados, traídos para todas partes por el Espíritu de Dios. Amén. Ese es un privilegio que nosotros tenemos de ser adoptados porque somos guiados por el Espíritu de Dios.
En cuarto lugar, Dios nos disciplina como hijos. Nos gusta que Dios se compadezca de nosotros. Nos gusta de que seamos guiados por el Espíritu de Dios, pero casi no nos gusta la idea de ser disciplinados. Pero cuando vemos en la palabra de Dios que Él nos disciplina por amor, entonces debemos aprender a ver con otros ojos la disciplina que Dios impone a nosotros, sus hijos. Hebreos 12, del 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios disciplina, Dios azota a todo el que recibe por hijo. Hay dos cosas que no debemos hacer con respecto a la disciplina del Señor. No podemos menospreciarla y tampoco desmayar. La razón por la que somos disciplinados con reprensión y otras veces con azotes es porque nos ama como hijos. En lugar de quejarnos, en lugar de murmurar cuando el Señor nos discipline y cuando el Señor nos azote, debemos de estar agradecidos porque Él nos ama como sus hijos. Cuando Dios impone una disciplina sobre nosotros, digámosle, Señor, gracias porque tú me amas. Esa es la actitud con la que debemos de recibir la disciplina de parte del Señor. En quinto y último lugar, el último privilegio o un último privilegio de la adopción es de que somos coherederos con Cristo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria sea el nombre del Señor. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero hay un detalle aquí en la segunda parte de este versículo que dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Para que juntamente con Él seamos glorificados, es necesario padecer juntamente con Cristo. Sin sufrimiento, sin padecer en esta tierra, no hay glorificación. Sin sufrimiento no hay glorificación. Para que estemos juntamente con Cristo, necesitamos sufrir juntamente con Él. Tenemos que abstenernos, tenemos que negarnos a muchas cosas. Cuando nos ofenden en esta tierra, no debemos de responder igual. Cuando nos maltratan en esta tierra, no debemos de responder de la misma manera, porque usted y yo somos adoptados. Tenemos que aprender a vivir como hijos de Dios. Bienaventurados, dijo el Señor, cuando por mi causa os vituperen, diciendo toda clase de maldad. Amén, porque grande es vuestro galardón en los cielos. Tú y yo tenemos una promesa que es por fe, que se le dio a Abraham. Amén, y somos coherederos de esa promesa, somos herederos de esa promesa porque esa promesa está en Cristo, esa simiente es Cristo Jesús. La ley no nos salva, la ley no nos vivifica, la ley nos declara a nosotros culpables, pero Cristo, cumplido el tiempo, vino. Dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de darnos a nosotros un espíritu de adopción. Nosotros somos herederos, nosotros somos hijos de Dios, así que el Señor quiere entonces de que aprendamos a vivir como hijos, que abracemos estos privilegios de la adopción, que abracemos el hecho de que ahora podemos hablar con Dios, de que abracemos la idea de que Dios nos entiende como un Padre amoroso, de que abracemos la idea de que somos guiados por su Espíritu, de que podamos nosotros vivir y amar la disciplina que Él nos pone como a sus hijos y de que nos mantengamos firmes en la promesa de que somos herederos juntamente con Cristo. ¿Y tú eres hijo de Dios? ¿Gozas del privilegio de la adopción? Dios te bendiga grandemente. Este es el privilegio de la adopción.